Muy bien, dicho esto, vamos entonces a empezar con el primer conversatorio. Educación e inclusión social, en este tercer encuentro internacional virtual Educandina, la innovación en educación, infraestructura tecnológica, conectividad, cobertura y calidad. Este conversatorio, Educación e Inclusión Social, estará a cargo de la congresista Marisol Espinosa, presidenta del Patronato de Virtual Educa, y la congresista Leila Chiguán Ramos, también congresista de la República. Muy buenos días, ya creo que les saludé a todos. Nuevamente nos encontramos, si nos ayuda con el PowerPoint, en este tercer encuentro de Virtual Educa, una de ellas también es inclusión. Bueno, saludando a la hermana directora del Colegio San José de Tarbes, bienvenida. Pero sobre todo creo que el tema de la inclusión y todos quienes estamos comprometidos con esta tarea, estamos vinculándolo a los grandes objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en un programa ambicioso y sobre todo con la gran tarea de erradicar la pobreza mediante el desarrollo sostenible. Y este es uno de los objetivos no solamente planteados durante la Agenda 2015-2030, fundamentalmente para garantizar una educación gratuita, equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. En América Latina y en el Caribe se han desarrollado una serie de iniciativas para trabajar el tema de la inclusión. Iniciativas que van desde el inicio del aprendizaje hasta ir avanzando, sobre todo integrando comunidades y pueblos de desarrollo. Básicamente, entre los objetivos del desarrollo sostenible, de aquí al 2030, se trata de velar no solamente por los niños y las niñas en los ciclos de enseñanza primaria y secundaria, pero además la educación tiene que ser gratuita, equitativa, de calidad, y también garantizar que esta educación también abarque otros sectores que generalmente los dejamos olvidados, sobre todo el tema de educación preescolar. Queremos garantizar accesos y condiciones de igualdad, pero también, lástima que no nos puede acompañar el PowerPoint, sino también garantizar que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes tengan también acceso a una educación técnica de calidad. Si nosotros miramos nuestros institutos, todavía están con tecnología de la década del 50, de la década del 60. ¿Cómo podemos garantizar que nuestros jóvenes puedan competir, no solamente con nuevas tecnologías, puedan competir o prepararse cuando los tornos son tornos antiguos, cuando los tornos actuales son digitales, las máquinas son digitales, toda la infraestructura o los equipos están vinculados a las empresas totalmente digitalizados, y si nuestros jóvenes no están preparados, ¿cómo podemos exigirles calidad? ¿Cómo podemos exigirles compromiso? ¿Cómo podemos exigirles desarrollo? Pero sobre todo, ¿cómo podemos exigirnos como sociedad, como apuesta a la empresa, cómo podemos exigir competitividad? Por eso creo que estas tareas, y en el campo, esto en el campo tecnológico, en el campo universitario, necesitamos una universidad que esté también vinculada al desarrollo de nuestras sociedades. Si niños pequeños de 10 años son capaces de construir, diseñar equipos robóticos para atender un problema de su localidad, por ejemplo, el tema de contaminación, el tema de la basura, y cómo trabajar posteriormente en temas de reciclaje, porque los políticos somos incapaces, o quienes estamos diseñando la actividad privada, somos incapaces de trabajar estas iniciativas. Si los niños ya lo están diciendo, y seguramente la hermana directora del Colegio San José de Tarbes nos mostrará la experiencia de iniciativas de niños para trabajar con las comunidades. Los niños ya nos están proponiendo resolver los problemas que los adultos somos incapaces de resolver. Por eso creemos que es necesario
para hablar inclusión, empezar a escucharnos entre niños, desde los niños hasta los adultos, que ya son capaces de proponernos una agenda, no solamente una agenda educativa, sino una agenda de desarrollo comunitario, una agenda de desarrollo social. Son los niños que son nativos digitales. Nosotros somos otra generación que nos incorporamos y tratamos de manejar la tecnología, pero nuestros niños que son nativos digitales necesitan de inclusión. ¿Y cómo van a garantizarse inclusión cuando nuestros niños todavía están trabajando con una tiza y una pizarra en la pared? ¿Cómo vamos a garantizar una educación inclusiva si apostamos, y vuelvo a insistir, apostamos más por fierro, cemento, que por plataformas digitales? Queremos que nuestros niños compitan con el mundo, pero seguimos trabajando con herramientas del siglo XVIII, del siglo XIX, incluso con ideologías o premisas que ya quedaron totalmente desfasadas. Aquí, bueno, aquí están los objetivos del desarrollo sostenible, que eran básicamente velar por una formación de preescolar, educación de calidad, educación universitaria. Pero también creemos que para hablar fundamentalmente… Sino fundamentalmente para… Estamos hablando de tecnologías, por eso siempre también hay que decir que las personas nunca van a… siempre van a ser importantes y van a superar la tecnología. Por eso cuando hablamos de educación inclusiva, en el siglo XXI enfrenta dinámicas sociales complejas. Los estados tienen la obligación de garantizar derechos. Los legisladores tenemos la obligación de generar legislación. Por ejemplo, ahora necesitamos complementar legislación para permitir que las aulas de infraestructura educativa podamos tener y hablar realmente de una inclusión cuando nuestros niños y nuestras niñas puedan fundamentalmente tener plataformas tecnológicas que les permita desarrollar procesos de conectividad. Pero además también tenemos que hablar que no solamente es tecnología, que nuestros niños también necesitan ir avanzando en otros campos del conocimiento y también en el tema del deporte. Pero además tenemos una gran tarea dentro del marco de esta… creo que es un adelante, de esta educación, principalmente tener objetivos para tener una educación de calidad. ¿Y cuál es esta educación de calidad? Primero, y creo que y siempre insisto, la persona está por delante de todo, y creo que revalorizar la carrera docente, revalorizar al maestro, revalorizar esa tarea insustituible que realizan día a día, formando a nuestros niños y a nuestras niñas, es fundamental. Pero también como estos principales objetivos para tener una educación de calidad, hay que reforzar la educación superior, técnica y universitaria, mediante programas nacionales de becas. Pero también necesitamos, vuelvo a insistir, mejorar la infraestructura educativa, pero hay que entender nuevos conceptos para hablar de inclusión. No es la infraestructura de fierro y cemento, necesitamos conectividad, necesitamos reducir la brecha digital, necesitamos que el Estado pueda también invertir en infraestructura educativa tecnológica con plataformas de desarrollo tecnológico. Ahí creo que estamos. Pero además necesitamos acompañamiento docente y por eso es importante que nuestros maestros estén permanentemente preparados. También tenemos que para garantizar inclusión, pensar que no solamente estamos en la costa, también necesitamos de la interculturalidad, necesitamos una educación que garantice la inclusión de las comunidades nativas, de las comunidades campesinas, que seamos capaces de entender cómo piensan nuestros ronderos, cómo actúan nuestros ronderos y cómo son capaces de ir avanzando. Por eso también creemos que en estas plataformas virtuales de aprendizaje es una más adelante. Perú Educa, por ejemplo, plataforma virtual que ofrece herramientas y recursos para docentes que les permiten intercambiar opiniones, experiencias educativas, es importante. Al igual
que llevar recursos tecnológicos a instituciones educativas de zonas rurales excluidas de difícil acceso. Solo caminando durante muchas horas, a veces se logra llevar una computadora. Ahora el Ministerio de Vivienda ha puesto en marcha, y recién el día de ayer discutimos y aprobamos en la Comisión de Vivienda, por ejemplo, una iniciativa legislativa que permita que los equipos que se dan de baja puedan ser utilizados, pero de baja útiles, porque hay equipos que ya no sirven, y llevarlos a las comunidades, o sea, no va a ayudar y no va a resolver el problema. Puedan darse de baja para ser utilizados en comunidades. Pero además creemos que para hablar de una educación inclusiva necesitamos, además de garantizar educación preescolar, educación primaria, secundaria, tecnológica y educación universitaria, necesitamos garantizar que fundamentalmente podamos avanzar en la lucha contra la pobreza. No vamos a derrotar nunca la pobreza si seguimos con programas de enseñarle a la gente, de enseñarle a pedir a la gente. Tenemos que devolverle la dignidad a la gente y enseñarle a cómo producir, a cómo recuperar la dignidad. Creo que esa es una de las grandes tareas que tenemos como sociedad, como maestros, como legisladores, como políticos, porque nuestra gente tiene que garantizar, no darle, como se suele decir el refrán chino, no darle el pescado, sino enseñarle a pescar. Y esto implica desarrollar también programas productivos, que logremos salir y logremos posteriormente ir avanzando. Tenemos programas sociales, pero necesitamos que estos programas sociales evolucionen, que la gente pueda evolucionar, que pueda tener un trabajo productivo, que pueda garantizar educación para sus hijos y para sus hijas. Por eso es importante no solamente los lineamientos de políticas públicas, sino también cómo van enlazados con el tema legislativo y como sociedad, ¿a qué aspiramos como sociedad? Si estamos aspirando solamente a derrotar la pobreza y mantenerla, o estamos aspirando a mejorar como sociedad y a caminar hacia lo que todos aspiramos. Queremos llegar a la OCDE, a la Organización de Países Internacionales de Desarrollo, pero no vamos a poder lograrlo si seguimos fomentando, buscando los atajos para pasarnos la fila, pasarnos la luz roja, para no estudiar y sacar la copia. Pequeños, aparentemente pequeños, pero que son los grandes males de la sociedad peruana. El típico ciudadano que creyendo que evadiendo o utilizando atajos va a conseguir algo. Creo que la mejor prueba de una sociedad desarrollada es una sociedad educada, una sociedad con principios, una sociedad con valores. Por eso yo insisto y creo que fundamentalmente la inclusión no es solamente garantizar herramientas tecnológicas, la inclusión para una sociedad de desarrollo, para que no tengamos los problemas que hoy tenemos, como la Bajato, y estamos llorando sobre la leche derramada de cuántos colegios pudimos construir, cuántas escuelas, cuántos centros de salud, cuántos niños pudieron acceder a un sistema de becas. No, empecemos ahora y hagamos todos esa gran tarea, la gran tarea de inclusión. Inclusión para todos implica herramientas tecnológicas, pero también implica que nuestros maestros estén grandemente comprometidos con esta tarea de formar personas. Creo que nada va a sustituir esta tarea, pero sobre todo nada es más rentable, si hablamos en términos neoliberales de economicistas, que educar a una población. Y ustedes lo tienen en sus manos. Eduquemos sociedades libres, sociedades que amen la vida, sociedades que fundamentalmente respeten a la persona y que entiendan que los derechos inalienables del derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la educación, tienen también deberes. Y mi deber como ciudadano es aportar para que otros puedan ser incluidos en el sistema de educación. ¿Y cómo aporto? Pagando mis impuestos, no siendo informal, apostando por una sociedad más inclusiva. Y esta es la gran tarea, y yo creo que nosotras desde el Congreso vamos a contribuir
para que sociedades como, por ejemplo, Ayacucho, que ahorita tiene cómo aprovechar de la empresa privada un apoyo para tecnologías, y no lo puede hacer porque no tiene el marco legal necesario para poder acceder a un crédito de 10, 15 millones de obras por impuestos que pueda revolucionar la educación. Aspiramos a que Tumbes o Tacna, donde empiece y donde termina el Perú, también tengan soportes tecnológicos, y a pesar de que son nuestras fronteras, se nota una gran brecha entre los países vecinos. Por esas grandes tareas, sumemos todos por una educación inclusiva, por una educación de calidad, por una educación, sobre todo, con respeto al ser humano, a la persona humana. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Para complementar lo que nos ha dado esta mañana, me gustaría hablar sobre y en base a mi experiencia. Yo soy producto netamente de la educación virtual. Mi carrera deportiva me llevó, afortunadamente, a desarrollar lo que quise hacer como deportista profesional fuera de mi país, y estuve viviendo casi 20 años en Europa. Entonces, todo lo que hablamos ahora, lo que pretendemos enseñarle a nuestros niños en el Perú, yo lo viví hace ya algunos años. Bueno, tengo 42 años y todavía no sé funcionar una tablet como lo hace mi hijo, que tiene 4. Y realmente no lo puedo limitar, porque le das una tablet a un niño y va aprendiendo día a día, segundo a segundo, una serie de conocimientos que en algún momento pues decimos nos van a superar. Pero esa oportunidad que tiene mi hijo de tener una tablet, de tener una línea de internet en casa, es lo que todos los que estamos aquí el día de hoy, esta mañana, y lo que vamos a aprender durante todos estos días, es lo que queremos para los niños de Chumbivilcas en Cusco, por ejemplo. Es lo que queremos para los niños que lamentablemente ahora no pueden estudiar en el interior de Piura, porque aún no podemos mejorar lo que quedó después del fenómeno del niño costero. Todos los que estamos aquí estamos involucrados en la educación. Y afortunadamente hoy sí estoy muy contenta, porque como mis ideas siempre me llevan más allá y mi impaciencia aún más allá, por fin he encontrado el quórum necesario para esa cosa tan grande y tan mal vista por la palabra, que algunos muchas veces lo ven cuando se habla de revolución. Pero ya quieres hacer una revolución. Sí, pero espérate que te explique, les digo, ¿no? La única revolución válida en nuestro país, en nuestra región, es la revolución educativa. Es hacia donde todos estamos aspirando en estos momentos. Una revolución educativa que nos va a llevar a una verdadera inclusión y desarrollo a través únicamente de la tecnología, de la virtualidad. Seguimos estudiando y seguimos acercando pueblos, acercando culturas a través de una educación virtual. Nuestro país actualmente nos está limitando con la nueva ley universitaria, que nos permite solo el 50% de virtualidad dentro de la educación. ¿Qué hacemos si tenemos que estar el 50% de la carrera frente a un ordenador, a una computadora, y el otro 50% dentro de un aula de estudios? No es posible. No es posible hacer esto con la gente, por ejemplo, que está privada de su libertad en un centro de reclusión, en un centro penitenciario, y que quiere salir de ahí con una vida ya transformada mediante la educación. No podemos sacarlos a todos los que estudian para sentarlos en una universidad y en un salón de clase. ¿Qué hacemos con nuestros militares que trabajan en zonas alejadas y de frontera, que quieren en su momento libre sentarse frente a un ordenador y estudiar?
adquirir más capacidades, herramientas, competencias, conocimientos, cuando no lo pueden hacer o no lo pueden culminar porque solo les vale el 50%. Los peruanos conocemos muy bien lo que pasa en la zona del Brain. Es ahí donde necesitamos que la educación sea 100% virtual. Los empleados, trabajadores de las minas, alejados de las grandes ciudades, es ahí donde necesitamos una virtualidad total. Gracias a Dios existe el Banco Interamericano de Desarrollo, que es tan revolucionario como yo. Y ellos dicen que el objetivo es que las innovaciones tecnológicas abran caminos y permitan repensar el aprendizaje, generen mayores oportunidades y contribuyan a reducir la deserción. En el caso del deporte, sin ir muy lejos, nuestros chicos compiten a diario en diferentes países del mundo. Muchos de ellos son estudiantes universitarios. Después de sus entrenamientos, inclusive los que están en el otro lado del continente, por el cambio de hora, necesitan entrar a una computadora, hacer sus tareas, hacer sus clases, y muchas veces los estaríamos limitando. Ser un deportista va de la mano con ser un profesional en un futuro de éxito. Cuando hablamos de tendencias para lograr una mayor inclusión dentro de la educación, dentro de las 5 tendencias que tenemos, podríamos nombrar la gamificación de la educación, que es el aprendizaje bajo la lógica del juego. Es ahí donde decimos que le damos una tablet a los niños y no se la demos por 2 horas. Que ellos descubran, investiguen y aprendan de una manera didáctica todo lo que el mundo tiene para ellos. Hablamos de un aprendizaje en la nube, que es de lo que se encargan las grandes corporaciones ahora con sus plataformas digitales para el aprendizaje. Nos acercan en una u otra manera todos estos programas para nosotros poder autoeducarnos. Modelos de aprendizaje híbrido, que es la combinación de la educación virtual con la educación presencial, donde tenemos que encontrar un balance para poder llegar a una educación de calidad. Y cuando hablamos del paquete completo, hablamos de proyectos de asistencia global a las escuelas con múltiples soluciones complementarias y articuladas. Nosotros buscamos una educación de calidad, sí. Repito, la revolución educativa está en marcha. Virtual Educa es una gran esperanza para los niños de los pueblos alejados, para ponerlos en contacto con la realidad, de manera real y en tiempo real. No desmayemos en conseguir los esfuerzos necesarios para que esto se haga una realidad una vez más. Nuestro país, nuestra región, necesita personas educadas, personas que a través de la educación puedan formar parte de una verdadera inclusión. La educación es parte de la inclusión, no solo social, sino de la inclusión educativa que deben de tener cada uno de nuestros niños. Hagamos respetar sus derechos. Todos nacemos con el derecho a la salud y a la educación. No la limitemos por más difícil que veamos el camino. Muchísimas gracias.